Hemos invitado esta mañana a la señora ministra de Comunicación, a quien le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto poder acompañarle en esta mañana. Primera vez acá en el set de la revista. Primera vez, oiga, mire. Bueno, gracias por visitarnos. Ojalá no sea la última, ¿no? No, por favor. Le agradezco mucho por estar acá para que podamos hablar sobre varias cosas. Sí. Las primeras cosas están referidas a lo que van a ser los actos oficiales el 6 de agosto y el 7 de agosto, por favor. Bueno, Jorge, para conmemorar estos 192 años de nuestra independencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional se va a trasladar a Cobija Pando. Allá va a ser la sesión de honor en conmemoración de nuestro aniversario, y por supuesto eso hace de que una buena parte de la institucionalidad del Estado nos traslademos para acompañar a estos actos cívicos, ¿no? También, por supuesto, organizaciones sociales, movimientos sociales que consideramos nosotros tenemos mucho por recordar, mucho por celebrar también, sobre todo relacionados a los logros que hemos obtenido en nuestros 11 años de revolución. Nosotros consideramos de que estamos en el proceso de construcción de un nuevo Estado, del Estado plurinacional con autonomías, pero ya se pueden hacer balances, ya se pueden hacer evaluaciones tangibles e intangibles, ¿no? Hay muchos logros tangibles, numéricos, cifras, datos que nos permiten hacer una comparación entre lo que era Bolivia y lo que hoy es Bolivia con 11 años de revolución. Pero también hay logros intangibles, Jorge, que hay que ponerlos en la balanza, hay que evaluarlos y que tienen relación sobre todo con la recuperación de la dignidad como Bolivia. Hasta antes de esta revolución, Bolivia era conocida en el mundo como un país del narcotráfico, como campeón en la corrupción, como uno de los países más paupérrimos, más pobres del planeta. Sus indicadores sociales eran una lágrima. Teníamos salas de hospitales con salas especiales para niños desnutridos, es decir, era otro país, ¿no? Nosotros consideramos de que hemos recuperado mucho en términos, les reitero, tangibles e intangibles. Esto de la dignidad es muy significativo. Hoy a los bolivianos, a las bolivianas nos conocen por otro tipo de indicadores. Nos conocen porque somos uno de los países con mayor crecimiento económico en la región, porque estamos liderando en materia económica en la región. Nos conocen porque hemos logrado un proceso de inclusión de segmentos que históricamente fueron excluidos en la política boliviana, en la economía, en las políticas sociales, etcétera, ¿no? ¿Cuál va a ser, antes de pasar al 7 de agosto, el tema de la parada militar, donde hay algunas preguntas respecto a la ubicación, especialmente geográfica de la parada? Sí. ¿Cuál va a ser la característica del discurso informe que tenga Evo Morales el 6 de agosto? ¿Qué elementos se ha ido construyendo para este discurso que ustedes, por supuesto, conocen? Bueno, Jorge, muy difícil que yo se lo diga ahora el anuncio, los datos que el presidente va a incluir en su informe, pero está relacionado con esto que le decía, ¿no? Es importante, a veces parece aburrido hacer una comparación entre lo que era Bolivia, pero es importante, Jorge, destacar esto que se ha logrado, porque evidentemente hay nuevas generaciones, hay juventudes que no han vivido, no han experimentado lo que era el viejo país en términos sociales, políticos y económicos. Es importante rememorar esto, Jorge, porque 11 años parece mucho, pero si uno compara con el viejo Estado, con la República, entonces uno se da cuenta de que realmente en 11 años, pero hay pendientes, Jorge. A mí me parece que este es un tema sustancial para el 6 de agosto. Decirle al país qué es lo que tenemos pendiente, qué es lo que no se ha podido hacer en 11 años, que son grandes pendientes que tienen relación con la vida cotidiana del boliviano, de la boliviana, que tienen que ver con la salud, por ejemplo, que tienen que ver con la justicia, por ejemplo. Entonces, hay grandes pendientes y creo que este 6 de agosto tenemos que asumir ese compromiso para continuar. Muy bien, ministra, permítame, por favor, tenemos preguntas desde Santa Cruz. Gabriel Oviedo, muy buenos días. Buenos días, Jorge Tejerina. Saludamos también a nuestra invitada ministra. ¿Dónde se desarrollarán los actos oficiales por las fechas patrias? ¿Y serán estos el mismo domingo 6 de agosto o se trasladarán al lunes 7? Bueno, el 6 de agosto se va a conmemorar, como le decía, en Cobija Pando. Allá se va a constituir la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en ese cónclave se va también a escuchar el discurso habitual de nuestro presidente Evo Morales, haciendo un repaso de lo que han sido los logros más importantes en 11 años de gestión y, por supuesto, comprometiéndonos a
los grandes pendientes que todavía tenemos en esta revolución, en este proceso de construcción del nuevo Estado plurinacional y que tienen que ver con la vida, con la cotidianidad de la gente. Nosotros estamos conscientes de que todavía tenemos pendientes y el compromiso está firme para dar continuidad con estos pendientes. Y ministra, ¿por qué se eligió Achacachi como lugar para la parada militar el 7 de agosto? Porque Achacachi es un territorio que tiene mucha historia, sobre todo una historia de rebeldía, una historia de lucha por la recuperación de la democracia, porque Achacachi es un pueblo que ha derramado sangre en este proceso de revolución también. No debemos olvidar nunca los sucesos del año 2003, la sangre derramada en Achacachi el año 2003, en esa etapa histórica de rebelión del pueblo boliviano. Achacachi interpretó un rol muy importante, pero no solamente en esa coyuntura, en tiempos de dictadura lo ha hecho, entonces tiene un significado histórico, no es solamente porque le tocó a Achacachi. Ahora, ministra, el momento en Achacachi no es nada fácil, hay un paro cívico en curso, han habido ya protestas durante el fin de semana. ¿No temen ustedes que esta situación pueda perjudicar a la parada militar? ¿No va a haber problemas en la parada militar? Bueno, Jorge, es importante lo que usted consulta porque también es importante aclarar a la población, aclarar a la sociedad de que lo que está viviendo Achacachi en este momento es un conflicto político interno. Es un conflicto político que se circunscribe a una autonomía, que es el gobierno autónomo del municipio de Achacachi. Es importante aclararlo, Jorge, porque tenemos diferentes niveles de gobierno, estamos en proceso de construcción del Estado con autonomías, el nuevo Estado y esta es una autonomía donde se ha elegido democráticamente una autoridad, que es un alcalde, se lo ha elegido en las urnas, en el marco de la democracia, en el marco de las leyes vigentes. Entonces, Jorge, cuando hay una sociedad que está disconforme con esa autoridad que ha elegido, hay también una constitución política del Estado, una ley de gobiernos autónomos municipales, una normativa vigente que plantea los canales en el marco de la democracia, los canales democráticos para poder revertir esa decisión. No es precisamente a través de la violencia, no es precisamente a través de quemar la vivienda de una autoridad, no es precisamente a través de los bloqueos de camino, hay los canales democráticos. Creo que sería importante reflexionar sobre el tema del diálogo para activar estos canales democráticos, el revocatorio, por ejemplo, primero el diálogo, por ejemplo, Jorge. Entonces, es importante hacer esta aclaración. Es un conflicto dentro de una autonomía que debe resolverse en el marco de lo que está normado y en el marco del diálogo y la reflexión de sus líderes. Autoridad electa, organizaciones sociales también electas y respaldadas. Más bien yo aprovecho para que reflexionar en este plano y para que estas autoridades puedan sentarse en la mesa del diálogo, de la discusión y plantear las vías, las rutas que están enmarcadas en la ley, ¿no? Ministra, permítame por favor cambiar de tema y hablar de Romer Gutiérrez, detenido en Brasil por narcotráfico. ¿Qué acciones, cuál será la posición que adoptará el MAS ante esta persona, ante la concejal cruceña que lo había contratado como su asesor, ante la hermana del detenido que es diputada del MAS? Bueno, lo primero que yo quisiera aclararle es lo siguiente. Se ha estado difundiendo a través de medios de comunicación, a través de la vocería de la oposición, de que este señor era el asesor del movimiento al socialismo y eso es radicalmente falso. Eso es una mentira política. Se ha estado también intentando vincular a este señor no solamente con la dirigencia del partido, sino con el gobierno. Se ha estado diciendo que él iba a ser designado una autoridad, que iba a hacer esto una cosa y otra cosa. Es importante aclarar de que esto no es cierto, compañera periodista. Es importante también aclarar de que hay una intencionalidad política de utilizar este caso que tiene que ver con un acto delictivo de una persona en su condición de persona, no de representante de una organización o de un partido, y que debe ser sancionado en el marco de lo que está establecido en la ley del país donde ha sido capturado, y si es que viniera o lo trajera
trajeran a Bolivia en el marco de nuestra normativa. Es importante también decir de que personas como este señor Gutiérrez, que utilizan el nombre de un líder político, que utilizan el nombre de un líder histórico nacional e internacional como el Che Guevara, por supuesto que es condenable, censurable, cuestionable desde todo punto de vista. Una persona que utiliza un partido político, una organización social, el nombre histórico de un revolucionario, es un traidor a la patria. Una persona que utiliza un partido, una organización social para delinquir, es un traidor a esta revolución. Y eso se condena no solamente con la ley, se condena también socialmente. Lo segundo que me interesa también comentar al respecto es que hay una posición política de la oposición boliviana de intentar vincular este hecho que tiene que ver con un acto delictivo de una persona, intentar vincular con el partido o con el gobierno. Y ahí creo que no hay moral, ¿no? Don Samuel Doria Medina, que es uno de los políticos que ha estado tuiteando, ha estado hablando con la prensa, no tiene moral para referirse a este tema, porque tanto él como su partido, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, estuvieron narcovinculados con el narcotráfico. No hay que olvidar la historia, década de los 80, de los 90. En 1994 la prensa boliviana publica una fotografía de Samuel Doria Medina con Oso Chavarría, el pez gordo del narcotráfico de aquel entonces. Su partido, él mismo, vinculado, valga la redundancia, con los narcovínculos. La Cámara de Diputados investiga los narcovínculos, establece responsabilidades, manda a juicio al líder de su partido, de don Samuel Doria Medina, Óscar Eid Franco, lo procesan, lo investigan y lo condenan por narcovínculo, y manda a investigar al exministro Samuel Doria Medina por narcovínculos. Entonces no hay moral. A veces el ladrón cree que todos son de su condición e intentan vincular su pasado con el presente, que es un presente de revolución. Gabriela, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge Tejerina. Muchísimas gracias. Ministra, le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. Hemos tratado de tocar dos temas importantes, sí. El tema de Achacachi, el tema del 6 de agosto y por supuesto también el tema de Gutiérrez. Le agradezco mucho por su presencia. Gracias a usted, Jorge. Buenos días. Muchas gracias. Nosotros seguimos acá en la revista.